Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Bienvenidos a esta nueva edición de Al Andar, el programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos camino al andar por la evangelización de la cultura. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar aquí contigo y con este público que nos acompaña cada día. Yo también estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente, luego de varios programas en los que me quedaba detrás de cámara. Aquí estamos para seguir acompañándoles en este espacio de aprendizaje. Iniciamos un nuevo mes en este fin de semana, el mes de septiembre, que lo dedicamos a esa relación filial que tenemos con Dios, con el lema y el valor que es Padre Nuestro. Nos invita a nuestra iglesia a reflexionar en ese tenor y a recordar a Dios como el Padre de cada uno de nosotros. Y por supuesto, hoy tenemos un súper tema que tú debes aprovechar porque lo vamos a dedicar a la diplomacia, esa licenciatura tan interesante, ¿eh, Ricardo? Sí, ¿qué te digo? Al andar como siempre a la vanguardia, siempre listo para ofrecerle a nuestro público contenido de calidad, de contenido de educación. Y es que en el día de hoy vamos a comenzar primero con cimientos, en donde vamos a tener una reflexión, porque cimientos siempre estamos reflexionando de valores. Y el día de hoy vamos a reflexionar de una manera muy especial sobre el valor de la cooperación, ese valor del trabajo en equipo, ese valor de trabajar todos juntos de manera aunada para alcanzar los objetivos. Y esta reflexión viene a nosotros gracias al Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Así que si usted está atravesando por situaciones de división o conflictividad, le exhorto a que se quede y escuche con suma atención de lo que va a hablar el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Y también tenemos Al Andar en Salud, donde va a estar con nosotros el especialista Oscar Vargas, quien es estudiante de la especialidad de periodoncia de esta Universidad Católica Santo Domingo y va a estar hablando con nosotros sobre las enfermedades periodontales. Así que les exhortamos a cada uno que se queden para que puedan conocer un poco más de cómo cuidar esa dentadura tan especial. Así es, Ricardo, y como les comentaba, lo dedicamos a este programa a la licenciatura en Diplomacia y Servicios Internacionales que ofrece esta Universidad Católica Santo Domingo. Recibimos a Giovanni Báez, que es el director de esta escuela, y junto a él se integra, por supuesto, Jairo Monegro, que es el embajador, esa estrella de Al Andar que representa esta licenciatura. Y hoy recibimos también a una nueva integrante, que es Casibel Vanderpool, que viene en representación de los estudiantes o de la Asociación de Estudiantes de Diplomacia y Servicios Internacionales. Va a ser una conversación sumamente interesante sobre esta carrera y sobre algunos contextos internacionales, algunas coyunturas internacionales que estamos viviendo. Así que permanezcan para que aprendan y crezcan en Al Andar. Es una masterclass que vamos a estar recibiendo, así que toda aquella persona que ha estado al tanto de lo que ha sucedido en el plano internacional, les exhortamos que se queden aquí porque estos especialistas van a estar profundizando un poco más de lo que está sucediendo en el acontecer internacional. Y también le queremos recordar, estimado público, que estamos en una red de radio y televisión nacional e internacional, así que no hay excusa. Ahora mismo se está presentando en pantalla todos esos medios de comunicación tradicionales a través de los cuales pueden disfrutar de nuestro contenido, así que anótelo, véalo, dígale al vecino, al primo, al hermano, fulano, mira, Al Andar lo transmiten en tal emisora, en tal frecuencia para que usted pueda disfrutar. Y también a los más jóvenes, estamos en los medios digitales, puede buscarnos en Instagram como @alandarucsd. UCSD. Exacto. Exactamente. Y también estamos en Spotify y en YouTube, así que puede ir ahora mismo y disfrutar de este y todos los episodios, porque hemos hablado de política, de economía, de finanzas, hemos hablado de psicología, de todo, de diplomacia. O sea, esto es una clase para aprender, así que ya saben, y quédese ahí tranquilito, porque vamos a entrar ahora con cimientos. Cimientos. Saludos, bendiciones. Hoy les vengo a hablar sobre el valor de la colaboración. La colaboración es un valor esencial en la vida del ser humano, tanto en su dimensión social como en su dimensión moral. En la dimensión social, porque lo pone en relación con el otro, desde la entrega, desde el servicio, desde la donación de su propio ser, de su tiempo, de sus energías, de sus reflexiones, para hacer que ya sea el otro de manera individual como el equipo puedan seguir un curso efectivo y fecundo. De manera que colaborar es apoyar y es hacer que el otro pueda desarrollarse desde su dimensión y respetando las diferencias. En su dimensión moral,
porque desde el colaborar también vivimos esa experiencia trascendental del ser humano, ya que desde el plano material va forjando ese futuro desde el ser, desde el vivir, desde el compartir su propia vida, su propia esencia como un ser divino. Procuremos que nuestros ambientes, que nuestras familias, que en nuestro lugar de trabajo, que en el lugar donde vivimos, la colaboración sea un valor que esté presente y que permita que tanto los seres humanos como la misma creación pueda ser dirigida hacia el bien, hacia la fecundidad, hacia la experiencia que permita hacer presente a Dios, que se realiza, que se manifiesta en el compartir, en la colaboración entre los hermanos. Cimientos. La colaboración, ese valor que nos lleva a unir esfuerzos para poder alcanzar un objetivo en común. Muchísimas gracias a nuestra gente siempre colaboradora del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Ahora nos vamos con el doctor Oscar Vargas, quien va a reflexionar, a compartirnos un poquito sobre las enfermedades periodontales. Él es especialista en esta misma rama, estudiante de esta especialidad en la Escuela de Graduados de Odontología de nuestra Universidad Católica Santo Domingo. Escuchemos. Al andar en salud. Hola, yo soy el doctor Oscar Vargas, de la Escuela de Graduados de Odontología de la especialidad de periodoncia. Y se preguntarán, ¿qué es la periodoncia? La periodoncia es la rama de la odontología que se encarga del cuidado de la salud de tus encías y de los tejidos que rodean al diente. Las enfermedades periodontales, tales como la gingivitis y la periodontitis, pueden afectar a tus dientes y las encías, causando problemas como el sangrado, la movilidad dental y, si no son tratados de una manera adecuada, la pérdida de los órganos dentales. La enfermedad periodontal es más que algo que solo afecta a tu boca, afecta tu salud en general, dígase enfermedades cardiovasculares, diabetes y puede causar problemas en el embarazo. Por esto es de suma importancia que puedas llevar una buena salud bucal a través de una buena higiene oral y visitas al periodoncista. Al andar en salud. Gracias al doctor Oscar Vargas, que estuvo compartiendo con nosotros esos conocimientos de periodoncia. Y ahora vamos a una pequeña pausa, pero quédese ahí que al regreso vamos a entrar en el segmento de intersección. Al andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Al Andar, el programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Y en este momento vamos a iniciar el segmento favorito de muchos, que es Intersección. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco de lo que es la diplomacia y los servicios internacionales, y también de algunos acontecimientos a escala internacional que han estado en las noticias en los últimos días. Así que voy a empezar presentando al maestro, quien es Giovanni Báez. Él es el director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de esta Casa de Altos Estudios. También tenemos aquí a Jairo Ismael Monegro, quien es el embajador de esa facultad para el programa Al Andar. Y tenemos a una invitada nueva y especial. Ella es Jacibel Van der Poel, quien viene en representación de la Asociación de Estudiantes de Diplomacia y Servicios Internacionales. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a ustedes. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Todo bien? Muy bien.
muy feliz de recibir esta oportunidad de podernos expresar como escuela y obviamente tratar esos temas que siempre son tan relevantes para todos nosotros. Realmente nos honra en gran manera tenerlos aquí a ustedes para que nos enseñen un poco de esos temas. Y vamos a empezar de una vez entrando en materia. Antes de empezar a hablar de qué está pasando en el mundo, qué puede estar pasando en X o Y país, vamos a empezar por el principio porque hay personas que tal vez no sepan qué significa diplomacia y servicios internacionales o qué hace un diplomático. Puede responder cualquiera de los tres. ¿Cómo definirían la profesión? ¿Qué hace un diplomático? ¿O cuál es la importancia que tiene verdaderamente esa rama del saber humano? Bien, la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por lo que por naturaleza trata temas que son de las dinámicas internacionales, de las dinámicas locales, sobre todo en el contexto político, pero también tiene una rama muy determinada del derecho internacional. Entonces, si nosotros tomamos como punto de inicio esos dos conceptos, la carrera en sí se desarrolla bajo la base de las disciplinas de las relaciones internacionales, de las cuales se desprende la geopolítica, de las cuales se desprende las diferentes ramas del derecho internacional, sea el derecho internacional público, privado, el derecho ambiental, de la cooperación internacional, el derecho a la cooperación, pero también el derecho marítimo, el derecho aéreo, el derecho constitucional también es parte. Wow. Sí. O sea, es una rama del saber muy compleja y que abarca muchas cosas. Sí, inclusive cuando hablamos de geopolítica estaríamos hablando también de la geografía económica, de la geografía política, estaríamos hablando también de otras ramas como la cooperación internacional, como el medio ambiente. Es sumamente amplio, pero también iríamos un poquito más a lo tradicional, que sería el área del derecho diplomático, de los estudios de las relaciones internacionales como disciplina en sí, y el derecho consular, los temas consulares. O sea, wow. Es amplísimo o sea, que una persona que quiera buscar visa debe saber de diplomacia. No necesariamente, pero... No para buscarla, pero sí, por ejemplo, parte de la oferta académica está el derecho consular. Okay. Y el derecho consular bajo la perspectiva internacional, es decir, los convenios de Viena sobre relaciones consulares, pero también el derecho consular bajo la perspectiva del derecho local consular. Entonces, obviamente te da un acervo cultural y un acervo sobre todo práctico del derecho muy amplio. Wow. Por esa misma línea también sería bueno comentar el hecho de que es una carrera que habla mucho de historia. Tú vas a conocer la historia de América, la historia de las ideas políticas, y de ahí también se desprende una rama de diplomacia que es la que está un poquito más ligada a la política, a la representación del país fuera de todo este mundo. Y honestamente es una carrera que tiene muchas salidas laborales. O sea, no solo nos vamos a quedar en el área migratoria o en el área de representar. Como Estado, nosotros podemos ser parte de ellos y aportamos muchísimo. Y también desde la parte privada, o sea, hay muchas organizaciones hoy en día que necesitan a un internacionalista para poder abrirse a otros mercados. Entonces, wow. O sea, que el que estudia diplomacia debe ser una persona que lea mucho, que investigue mucho y que sepa mucho. Siempre desde el principio de la carrera se te menciona que los diplomáticos deben ser personas que, por así decirlo, amen la lectura, amen el conocimiento. No por el tema quizás de la carrera, sino por lo que implica de que cuando escuchan que tú eres de servicios internacionales, que tú estudiaste diplomacia y servicios internacionales, se espera no solamente que tú tengas una comprensión básica sobre lo que es el sistema internacional, sino que también se espera que tú puedas tener un conocimiento sobre lo que es la historia tanto de tu país como lo de los demás países, y ese desarrollo es lo que te permite a ti demostrar los conocimientos y la capacidad que tú tienes, tanto desde el aspecto de que, ok, yo soy un negociador representando a la República Dominicana en algún organismo, o que simplemente yo soy representante de una empresa. El conocimiento que yo tengo es el que me permite como internacionalista, como diplomático, poder llevar ese desarrollo. Ok, excelente. Entonces, vamos a entrar ahora en un área que a mucha gente le interesa, aunque no es el objetivo final, pero mucha gente piensa en esto.
Háblenos un poco de cómo está el mercado laboral y los salarios. Más o menos una persona, un joven que se gradúa de diplomacia, cuánto puede pensar en su primer trabajo, si hay mucho trabajo, cuánto puede ganar, más o menos, ¿cómo ronda esa oferta? Wow, eso me interesa, Bueno, sí. dependiendo obviamente el área. Recién comentaba yo esta mañana con un compañero de trabajo que en los últimos años se ha dado una tendencia poco común. De repente nosotros vemos cómo del sector privado muchas personas aspiran también a trabajar en el sector público. Mucho tiene que ver que se ha regularizado mucho el tema de los salarios, mucho tiene que ver que los salarios que no son top como sería dentro del sector privado son lo suficiente. Y el sector público está cada vez ofreciendo una mayor oportunidad, un mayor abanico de posibilidades para los egresados, no solamente de la Escuela de Diplomacia y Servicio Internacional, sino de muchas otras áreas. Y obviamente, tal como decía Yacibel al principio, cuando expresaba sobre la carrera y las oportunidades en sí que tiene de manera natural por el tipo de estudio que nosotros desarrollamos, pues lógicamente nosotros no estamos solamente atados a Cancillería, sino también estaríamos vinculados con otros ministerios. O sea, nosotros pudiéramos estar perfectamente en un área internacional del Ministerio de Energía y Minas, igual en el Ministerio de Industria y Comercio, igual estaríamos en el MEPID, igual estaríamos en cualquier otro ministerio que en su totalidad todos ellos requieren un área internacional. Wow. Y es increíble cómo ver egresados, pero también estudiantes, y creo que aquí retomo el tema, cómo cada vez más vemos que entran al mercado laboral muchos estudiantes, no solamente de términos, sino también estudiantes que están al principio de carrera y se le abren las puertas por el perfil que van ya construyendo desde el inicio de la carrera y que les permite a ellos entrar, insertarse en ese mundo laboral, en el sector público, pero también en el sector privado. Hay muchas oportunidades porque también, sobre todo el comercial, necesita áreas internacionales y ya de por sí también vemos cómo se va ampliando. Ya no solamente sería en organismos no gubernamentales, sino también en empresas multinacionales, pero también estamos viendo algo, un fenómeno muy interesante, que vemos cada vez más internacionalistas haciendo los trabajos de análisis, no solamente en la radio, en la televisión, sino también de manera más formal en la prensa escrita, en las diferentes vertientes de la prensa escrita. Wow. Y eso obviamente es una buena noticia, pero también es una gran motivación. O sea, hay trabajo de sobra, no Sí. falta trabajo. Bueno, no diría que trabajo de sobra, pero sí hay cada vez una oferta. Vamos a una mayor. pregunta concreta, profesor. De más o menos de cuánto estamos hablando. Un joven que se gradúa, ¿cuánto puede aspirar en su primer trabajo? Eso Un depende aproximado. mucho del mercado, pero por ejemplo en el sector público estaríamos hablando recién graduado, es decir, todavía sin una especialidad y una maestría, pues pudiéramos hablar de neto, quizás 50,000 pesos. Oh, pero está bien para pero- empezar. Mira, se alegraron los muchachos. No. De hecho, personalmente, como había mencionado nuestro director, yo estoy directamente en una pasantía en el estado y las pasantías en promedio son remuneradas. Bueno, dependiendo en qué zona vayas a destacarte, pero en base son 20,000 y pico de pesos. Wow. O sea, La pasantía. Una pasantía, que para comenzar, aunque wow, no vamos a decir que es la gran cosa, Bueno, son 20,000 que yo no tengo ahora en el bolsillo. ciertamente es una remuneración por tu trabajo que tú estás ganando muchísima experiencia, Wow. que es realmente, que de hecho es algo muy recomendable, que antes de empezar a salir o de pensar en salir al mercado laboral, comience con pasantías. Ok. Porque Sí, ya eso- tienes una base, un eso es perfil experiencia. creado. Ok. Ahora, hablando directamente del profesional en sí, de la persona en sí, en base al conocimiento y la experiencia que ustedes han adquirido, más o menos, ¿cuál debe ser el perfil o las características de la persona idónea para estudiar esta profesión? Me explico, me refiero al joven que quiera estudiar diplomacia y servicios internacionales. ¿Qué tipo de
de elementos debe tener esa persona, de características, de gustos, para que sea una persona que pueda desempeñarse de una manera efectiva en el desempeño de, valga la redundancia, de esta profesión? Bueno, obviamente debe tener un interés sobre su entorno. Si hay una característica esencial del que estudia relaciones internacionales, que tiene un franco interés en el entorno, en la dinámica de su entorno, en la dinámica política, en las dinámicas económicas, en las dinámicas sociales. Parecería un poco extraño comenzar desde adentro, pero precisamente ese es el camino que te abre hacia, como portal, ¿no? hacia afuera. Comienza desde adentro hacia afuera. Y comienza entonces a entender, tal como decían tanto Yacibel como Jairo, de que hay un interés por la historia, hay un interés por el tema político. Ese interés se va de adentro hacia afuera, se interioriza y luego se exterioriza, vamos a decirlo de esa manera. Eso es una característica esencial. Hablábamos ahorita de la lectura. No me imagino a un internacionalista, un estudioso de las relaciones internacionales o cualquier área de disciplina o interdisciplinaria de las relaciones internacionales que sea indiferente a la lectura. Más que todo que sea ajeno al análisis crítico y al método. Debe haber un ente, una mente interesada por lo local y se preocupa por lo local, pero al mismo tiempo lo analiza con los factores exteriores. Al mismo tiempo debe ser un enamorado de aspectos de la historia, aspectos diferentes de la cultura. No importa qué ámbito de la cultura sea, pero realmente debe ser una persona siempre muy curiosa, pero debe usualmente tener un interés marcado sobre lo local y lo exterioriza y lo va desarrollando y cultivando hacia el exterior también. E incluso es muy importante que se tome en cuenta que un diplomático, las personas que quieren ser diplomáticas, usualmente tienen necesariamente, incluso se puede decir, un pensamiento crítico muy desarrollado. Son capaces de ver temas, de ver problemas y analizarlos, sacar críticas tanto constructivas como con otra índole. Y eso es mucho de lo que permite que cuando tú ves a esa persona, tú dices, wow, tú pareces un embajador, tú pareces un diplomático. Y eso los lleva incluso a despertar ese interés político, porque necesariamente para tú llamarte internacionalista, tú tienes que tener ese interés político por tu estado, como decía el profesor, que nace de tu entorno, de tu país, y luego puede ir a otras áreas exteriores. Yo recuerdo incluso un maestro, fue uno de mis primeros maestros en esta carrera, que se llama Janer, y es que hay algo que él decía muy importante, y es que los diplomáticos tienen que ser astutos, tienen que ser estudiosos, pero también tienen, por así decirlo, que saber embellecer con las palabras. Un diplomático va a tener siempre que comunicar bien sus ideas, va a tener que formar estrategias que le permitan desarrollarse en su área, como llevar donde sea que esté fungiendo un correcto desarrollo, pero también debe ser una persona que esté dispuesta a estudiar, porque inmediatamente cualquier institución vea cualquier tema internacional, cualquier tema de historia, va a decir, hey, pero ese muchacho estudió diplomacia, él sabe hacer análisis, él sabe analizar los datos y sabe mucho de historia. Inmediatamente te van a dar a ti esa responsabilidad. Entonces son de esas cualidades. Gracias. Por esa misma línea, y yo creo que Jairo va a estar muy de acuerdo conmigo, yo entiendo que un internacionalista tiene que ser un actor de cambio o desear hacer el cambio. Porque, ok, yo conozco cuáles son las situaciones que están dentro de mi país, pero también yo deseo analizar cómo yo puedo llegar a resolverlas. Y de hecho, creo que ahí es en donde nace el deseo o la conexión que tiene la diplomacia con la política. Al menos personalmente entiendo que la política son un conjunto de acciones que llevan a poder solucionar procesos en el futuro. Entonces, diplomacia combina perfectamente con eso. Y más allá del hecho de embellecer con las palabras, yo entiendo que un diplomático tiene que conocer cómo decir las cosas, más que embellecerlas, no engrandecerlas. Es un error que nosotros cometemos y que nos hace mucha comparación con los chicos de derecho, y es el término de que un diplomático tiene que ser analítico,
yo tengo que tener decisiones propias y argumentos propios sobre los problemas. Mientras que una persona de derecho, y discúlpenme los que están viendo, No es personal, no lo tomo personal. suelen utilizar argumentos basados en documentos para poder estructurar sus comentarios. Ok. Entonces ahí está. Es que en el derecho Bueno, las eso cosas... puede crear una polémica No, ahora. es que las cosas en el derecho dependen siempre de los hechos. Bueno. O sea, por Exactamente. obvias razones. En la próxima ocasión, cuando tengamos de derecho, ellos tienen que responder a esto, lo de derecho. Bueno, Eso es bueno. No, ellos pueden saben que los dejarlo así. respetamos. Bueno, vamos ahora ya con una pregunta muy especial. Ahora mismo sabemos que hay mucho conflicto en el mundo. Un problema en Israel, un problema en Rusia, un problema en Bangladesh, un problema en donde quiera. Pero queremos hablar en esta noche de algo muy cercano a nosotros y que de una u otra manera nos afecta porque es un pueblo hermano, un pueblo con el que tenemos vínculos culturales y que hay muchas personas de ese país acá. Y me refiero a la situación que ha pasado en Venezuela luego de las elecciones. El gobierno dice que ganó él, la oposición dice que ganó, muchos dicen que hay fraude, otros dicen que injerencia de Estados Unidos, pero mi pregunta va, ¿cómo ustedes consideran que la diplomacia, que estos conocimientos y este saber que ustedes al que se dedican, cómo puede ayudar a llevar a una solución pacífica para lo que está sucediendo en Venezuela? Wow. ¿Te refieres a una solución pacífica? O una solución que beneficie al pueblo venezolano. Que no hay una fórmula predeterminada. Primero sería que se respeten los procesos internos, o sea, la viabilidad de los procesos internos. Nosotros no podemos olvidar las Soberanía. más que todo también las lecciones del pasado. Bueno. No encuentro que haya realmente un conflicto a nivel interno que se ha visto de manera mayor. Es cierto que se ha hablado de que hay más de 2.000 detenidos, más de 25 fallecidos en el proceso y una tensión que en cualquier momento puede escalar. Pero hay procesos que son internos y de los cuales desafortunadamente América Latina ha perdido liderazgo. Veo una OEA acéfala, veo otros organismos que se supone que deben de crear cierto consenso, y me refiero a organismos de integración de América Latina que no tienen liderazgo, literalmente están acéfalos, y eso influye mucho. Pero igual se han dado procesos entre las potencias regionales que ha creado una divergencia de opiniones que hace aún más difícil llegar a un consenso entre los estados de América Latina. Entonces, lo que se debe de apelar obviamente al respeto de los procesos internos, al respeto de la vida, al respeto del derecho de la democracia, ¿no? Sí. Pero no veo por qué debemos de verlo tanto como introduciéndolo como una guerra, como un conflicto, un tema que ha estado latente desde hace muchos años y que obviamente tiene su punto. Excelente, bien maestro y chicos, el tema está excelente. Si fuera por mí, seguimos hablando, pero lamentablemente hasta aquí ha llegado el espacio, así que les agradecemos por haber estado acá y por haber compartido con nosotros ese conocimiento. Así que, querido público de Alandar, hasta aquí hemos llegado. Le damos gracias a todos si llegaron hasta acá. Recuerden que estamos a través de una red de radio y televisión nacional e internacional, y también estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, YouTube y Spotify. Así que recuerden escucharnos los fines de semana en esa cadena de radio y televisión, específicamente los sábados y los domingos a través de YouTube. Así que muchísimas gracias, que Dios sea bendiciéndolo a todos y nos veremos en el próximo programa de Alandar. Adiós. Alandar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Alandar.